Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Tormenta invernal deja varios muertos y millones de personas sin energía en Texas y el norte de México. Seguridad fronteriza. La enviada del presidente Biden para la frontera nos habla de qué se puede esperar en el proceso inmigratorio que empieza el viernes. Demócratas proponen investigación del ataque al Capitolio mientras senadores republicanos sufren consecuencias de votar contra Trump. Y caen drásticamente los casos de muertes por coronavirus en Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Comenzamos con la información. Varios fallecidos y millones de personas sin servicio eléctrico ha dejado una fuerte tormenta invernal que azota a gran parte de Estados Unidos. Las bajas temperaturas incluso llegaron a récords históricos. Nos enlazamos a esta hora en Texas con Arnaldo Rojas. Arnaldo, cuéntanos, ¿cuál es la situación que se presenta en este momento? Yasmín, por decirlo de alguna manera, ahora se encuentra en relativa calma en el sur de Texas. Sin embargo, según el Servicio Nacional de Meteorología, una segunda tormenta invernal viene de camino. Llegará esta noche y se trasladará hacia la costa este de los Estados Unidos en los próximos días. Muy malas noticias para cerca de 200 millones de estadounidenses que a esta hora están lidiando con gélidas temperaturas y las consecuencias del mal tiempo. Más de 5 millones de hogares en el centro y medio oeste de los Estados Unidos despertaron este martes sin servicio eléctrico en otro día de una fuerte tormenta invernal que se desplaza por la zona desde el fin de semana y que ha producido temperaturas gélidas sin registros previos en 150 años en algunas partes de la región afectada. Si tiene la fortuna en este momento de tener electricidad, por favor, apague cualquier electrodoméstico que no sea necesario. Luces que no sean necesarias. Una veintena de personas han fallecido en incidentes asociados al mal tiempo en 4 estados, entre ellos 3 menores y su abuela, que fallecieron en un suburbio de Houston al incendiarse su casa aparentemente por el uso de una chimenea para calentarse. No estamos acostumbrados a esto en Texas. Temperaturas bajo 0 grados Celsius se registran en gran parte de la región, convirtiendo las carreteras en peligrosas pistas de patinaje. Docenas de personas han sido hospitalizadas por intoxicación con monóxido de carbono al utilizar sus autos para calentarse y se espera que las condiciones adversas continúen al menos hasta el fin de semana. Esperamos otra tormenta invernal. Lo más fuerte, lo más intenso se espera que llegue aquí para mañana miércoles. La misma llega hacia nosotros, luego se va a desplazar con un movimiento hacia el noreste, por lo que va a continuar por los estados del centro de los Estados Unidos y continuará su trayectoria hacia el noreste de los Estados Unidos. Y esta situación ha afectado a miles de viajeros. Solo este martes, cerca de 2.800 vuelos fueron cancelados en los principales aeropuertos de los Estados Unidos, una suma que ayer lunes se elevó a casi 4.000. Yasmín. Muy preocupante, Arnaldo. Manténnos informados de toda la información, de toda la situación. Estados Unidos está registrando un drástico descenso de contagios y muertes por COVID-19. Adicionalmente, la autorización de 2 versiones de la vacuna de AstraZeneca por parte de la Organización Mundial de la Salud da esperanza de poder aliviar la crisis de salud pública en el mundo, como nos informa José Pernalete. A pesar de que Estados Unidos lidera la lista mundial de países con mayor número de infecciones y muertes por COVID-19, en la nación se ha registrado un descenso considerable de ambas tasas durante las recientes jornadas. Según la Universidad Johns Hopkins, las nuevas infecciones en las últimas 24 horas se ubicaron en 53.883 casos y el promedio de decesos en el último lapso fue de 989 muertes. Sin embargo,
embargo, estas cifras no dejan de mantener preocupados a los médicos y enfermeros en los hospitales de la nación. Quiero decir, creo que lo has visto en las noticias. Nadie quiere pasar sus últimos momentos en el hospital solo y eso es desgarrador. Es realmente desgarrador. No puedo imaginar que mis padres pasen sus últimos alientos con alarmas y pitidos. Por otra parte, como alivio a la lucha pandémica, la Organización Mundial de la Salud anunció la autorización del uso de emergencia de la vacuna desarrollada por AstraZeneca. Esto facilitará la distribución de millones de dosis en naciones vulnerables suscritas al organismo. La OMS mencionó 2 versiones de la vacuna de COVID-19 de Oxford AstraZeneca para uso de emergencia, dando luz verde para que estas vacunas sean distribuidas a nivel mundial a través de COVAX. Una de esas inyecciones es producida por SK Bio en la República de Corea y la otra es fabricada por el Serum Institute de la India. José Pernalete, Voz de América, Miami. Avanzan las fases de vacunación en Nueva York, pero las dosis no dan abasto. A la fecha, más de 1 millón de vacunas han sido aplicadas en el estado que un día fue epicentro del virus. Laura Sepúlveda nos informa que ya se confirmó la primera hospitalización por una de las nuevas cepas. Miles de personas entran a diario a los portales habilitados para reservar una cita. Muchos refrescan la página esperando encontrar un cupo y sin fortuna siguen intentando jornada tras jornada. Jan Marty, de 24 años, sufre de asma. Ahora es elegible para darse la vacuna, pero es consciente de la cantidad de gente a la espera. Es bueno ser elegible, sin embargo, siento que hay más personas que necesitan la vacuna más que yo, por lo que es mejor que los ancianos la reciban primero y que las personas con afecciones médicas mucho más graves se aseguren de vacunarse primero. Más de 1.300.000 dosis han sido administradas en Nueva York, un estado de al menos 19 millones de habitantes. Poco más de 371.000 personas han recibido la segunda dosis, por lo que los datos muestran que el estado avanza muy lentamente en los procesos de inoculación. El gobernador Andrew Cuomo, quien sigue enfrentando un escándalo por cerca de 1.900 muertes en residencias de ancianos, que asegura no haber ocultado y cambiarían todos los registros, es consciente de ello. Hay más personas elegibles en todo el país que las dosis disponibles. El gobierno federal, como mencioné, aumentó la elegibilidad, pero nunca aumentó la oferta, por lo que ahora en el estado de Nueva York tenemos 10 millones de personas elegibles y 300.000 dosis por semana. 300.000 personas persiguiendo las dosis. Mientras tanto, la ciudad confirma que un residente de Connecticut se convirtió en la primera hospitalización en Nueva York por un caso de la cepa primeramente hallada en Sudáfrica. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Tras más de un año de pandemia, la ciencia aún no da señales de una vacuna específica contra el COVID-19 para los menores de edad. El plan de una vacuna para ellos aún es incipiente, como nos cuenta Adriana Arévalo. Las 2 compañías que lideran la producción de vacunas contra el COVID-19 anunciaron el inicio de pruebas en menores de edad. Sin embargo, ni las pruebas en todo el país comenzaron ya, ni los resultados se verán a corto plazo. En Nevada, las pruebas de Moderna comenzarán en los próximos 2 meses para encontrar la dosis apropiada para menores de diferentes grupos de edad, comenzando con los infantes hasta llegar a los adultos más jóvenes. Comenzaría tan pronto como a los 6 meses y luego en el estudio que he visto sería hasta los 12 años y habría otros protocolos probablemente vigentes para las edades de 12 a 18. Aunque la vacuna para niños es básicamente la misma que hoy se aplica a los adultos, será administrada en dosis y concentraciones diferentes dependiendo del grupo de edad y, según el Dr. Levin, seguramente vendrá modificada para contrarrestar los efectos de las mutaciones del virus original que han aparecido. Muestra que las vacunas actuales protegerán, pero pueden y están desarrollando dosis de refuerzo específicas para las nuevas mutaciones. Aunque en varios estados ya comenzaron las pruebas, la Administración de Drogas y Alimentos, o FDA, tarda semanas en aprobar este tipo de protocolos antes de que puedan llegar al público, por lo que el inicio de la vacunación de los menores de edad en Estados Unidos podría comenzar recién a mediados del 2021. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Esta semana llegará a Estados Unidos el primer grupo de solicitantes de asilo que ha permanecido en México
a la espera de una respuesta a sus casos. La Voz de América conversó con la coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera, Roberta Jacobson, quien ofreció detalles sobre este proceso. Saludamos a Jorge Agobián, quien habló con la funcionaria. Jorge, ¿qué detalles hay del proceso y quiénes llegarían a formar parte de estos grupos? ¿Qué tal, Yasmín? Jacobson nos dijo a La Voz de América que ACNUR, la Agencia de Refugiados de la ONU, está trabajando del lado mexicano para identificar a quiénes son esos migrantes, miembros del protocolo de protección de inmigrantes implementado en 2019 por Estados Unidos, que serán llamados al otro lado de la frontera para ser ingresados al país y para que sus casos sean revisados. También dio bastante claridad sobre quiénes son esas personas que aplican y los que no. Solo quienes estén bajo este programa podrán cruzar y serán llamados a la frontera. Escuchemos parte de sus declaraciones. No sé exactamente cuáles son los criterios para detener personas, pero sí puedo decir que la mayoría va a tener como llamados alternativas para detención, que puede ser un sistema de check-in por teléfono, que puede ser monitorear electrónico, pero la verdad es que no tenemos en mente detener la mayoría de las personas porque ya son, ya han pasado varios cheques antes de entrar en los Estados Unidos y ya ha tenido su prueba de COVID. Jorge, pero también queríamos saber cuál es el mensaje de la administración para quienes no están inscritos en este programa. Así es, y con respecto al anterior mensaje que envió Jacobson, eso es solamente para las personas que aplican, que forman parte de este programa MPP, que están en México. Quienes no se encuentran en este programa o que sus casos no han sido recibidos por Estados Unidos anteriormente, no serán aceptados, no serán llamados y no se les espera en la frontera. El llamado de Jacobson es a que las personas no viajen a la frontera sur, pero escuchemos sus palabras. Gente afuera de este programa, y es por eso que pido a la gente espera, va a tener otras posibilidades, quizás por programas de trabajo temporal, por visas, más visas en América Central, por H2A o H2B, pero si ellos tienen que, intento de cruzar la frontera ahora, eso se puede realmente ser un problema para ellos y su familia. Las medidas de reforzamiento de seguridad en la frontera están activas y el llamado finalmente de la Casa Blanca, incluso el día de hoy desde la sala de prensa, es que las personas desde Centroamérica no comiencen este viaje hacia la frontera en Estados Unidos. Yasmín. Jorge, gracias por informarnos. Continuaremos monitoreando este tema durante la semana. Y en Centroamérica también hay expectativa por la reactivación de las solicitudes de asilo existentes para los migrantes que han esperado en México por una respuesta de las autoridades estadounidenses. Eugenia Sagastume desde Guatemala nos tiene las reacciones. Entonces nos parece un acto de justicia que el nuevo gobierno de Estados Unidos asuma su responsabilidad de que cuando una persona entra a pedir una solicitud de refugio, pues que lo haga dentro de Estados Unidos. Un acto de justicia. Así califica el representante de la Red Jesuita para Migrantes la decisión de la administración actual de Estados Unidos de acelerar el proceso de las solicitudes de asilo bajo el protocolo de protección de migrantes que habían quedado pendientes en el gobierno anterior, lo que el analista Jair Dabroy califica como una política más humana. Hacia eso le está apuntando el presidente Biden, a agilizar esos procesos de atención con respecto a una política migratoria más humana. Mientras tanto, el padre José Luis González destaca que los solicitantes de refugio lo hacen porque huyen para salvar su vida. Si uno huye y porque no puede regresar, porque perdería su vida al regresar, entonces es refugiado. A partir del 19 de febrero empezarán a procesarse las solicitudes pendientes que se estima serán al menos 25,000, pero Dabroy reitera que esta medida no debe interpretarse como una política de fronteras abiertas que pueda generar mayor migración irregular. Esto no significa un ablandamiento
en las disposiciones fronterizas que tiene Estados Unidos y pide que las personas permanezcan en su lugar de origen. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y en más noticias, una pesquisa similar a la indagatoria sobre los atentados del 11 de septiembre es la propuesta de los demócratas para investigar a fondo el ataque que sufrió el Capitolio el pasado 6 de enero. Entre tanto, dentro del Partido Republicano, los senadores que votaron para enjuiciar a Trump son tildados por muchos de traidores. Jacopo Luzzi tiene los pormenores. ¿Qué está pasando con estos senadores? Jacopo, cuéntanos. Yasmín, el juicio político de Donald Trump sigue siendo un argumento central en Washington a pesar de que ya se acabó, sobre todo dentro del Partido Republicano, donde los 7 senadores que votaron por condenarlo ahora están enfrentando duras críticas en sus propios estados. Por ejemplo, Bill Cassidy de Luisiana y Ben Sasse de Nebraska fueron censurados por el Partido Republicano de sus estados. Esto revela cómo Trump y su base aún son importantes en ese partido y podrían continuar influenciando la vida futura política en los próximos años. Sin embargo, los hechos del 6 de enero no se olvidan y por eso la Cámara de Representantes, como tú mencionaste, empezará pronto una investigación. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el lunes que el Congreso tomará medidas para establecer una comisión independiente que investigue lo que llevó a que una turba irrumpiera en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. En la violenta toma fallecieron 5 personas. La pesquisa sería similar a la que estudió los ataques del 11 de septiembre 2001 durante 15 meses. De sus hallazgos y del juicio político queda claro que debemos llegar a la verdad de cómo sucedió esto. Una comisión probablemente requeriría que se apruebe una legislación. Eso elevaría la investigación un paso más, ofreciendo un recuento definitivo de los eventos respaldado por el gobierno y podría citar a integrantes de la órbita alrededor de Trump que en el juicio no fueron incluidos. Todavía hay más evidencia que el pueblo estadounidense necesita y merece escuchar, y una comisión como la del 11 de septiembre es una manera de garantizar que el Capitolio esté protegido en el futuro y que dejamos al descubierto el registro de cuán responsable y cuán abyectamente violatorio de su juramento constitucional fue realmente el presidente Trump. Aún así, según expertos, dicho panel plantearía riesgos de agudizar las divisiones partidistas o eclipsar la agenda legislativa del presidente Joe Biden. Y sobre los hechos del 6 de enero se anunció que el legislador demócrata de Mississippi, Benny Thompson, demandó al exmandatario y su abogado Rudy Giuliani por haber incitado al asedio del Capitolio. Otros legisladores, se espera, podrían añadirse pronto a esta demanda. Te agradecemos por el reporte, Jacopo. En Nicaragua, la población sigue preocupada porque los casos de coronavirus siguen aumentando y las vacunas no llegan. Donaldo Hernández nos dice que el gobierno anunció la compra de más de 7 millones de dosis, pero aún no se conoce cuándo arribará el primer cargamento. Daniel Fletes recién terminó su jornada laboral. Cada día le toca viajar en autobús con el temor latente de contagiarse de coronavirus. Este ciudadano residente de Managua espera con ansias ponerse la vacuna contra el COVID-19. Se ha dicho que ya está por entrar a Nicaragua y que, claro que sí, en cuanto venga, yo creo que vamos a ser los primeros en ponerlo. El gobierno de Nicaragua aprobó el ingreso de 4 vacunas al país. En total, gestiona la compra de más de 7 millones de dosis. Sin embargo, no ha informado la fecha en que vendrá el primer cargamento. Para la Unidad Médica Nicaragüense, la poca información es parte del manejo que el gobierno le ha dado a la pandemia. Siempre ha existido una poca o nula información o una información no de calidad. Siempre el gobierno ha mentido. De hecho, algunos ciudadanos de la tercera edad, como don José, dudan de la letalidad de la pandemia y de la efectividad de la vacuna. No hay necesidad de eso, yo dependo de Dios. Tengo la fe en el Señor que eso no lo... Porque dice el Salmo, ya, que ni plaga tocará nuestra morada.
Mientras tanto, las autoridades sanitarias afirman que con más de 6.000 contagios y más de 170 fallecidos, Nicaragua se consolida como el país centroamericano que mejor ha manejado la pandemia. Donaldo Hernández, Voz América, Managua. En Venezuela, cientos de personas han salido a las calles para celebrar el carnaval, a pesar de la crisis y el riesgo que representa la pandemia. Álvaro Algarra nos informa que el gobierno ha dicho que, con medidas de prevención, la celebración es segura. El gobierno de Nicolás Maduro relajó el confinamiento durante estos días de carnaval y lo extendió hasta el miércoles 17 de febrero, pese a que la flexibilización normal correspondía a la próxima semana en la Cuaresma, según el esquema que consiste en 7 días de cierre seguido de otros 7 de apertura. No habrá actos de caravana como nos tienen acostumbrados todos los municipios, no. Tras el anuncio, La Voz de América realizó un recorrido por el emblemático Paseo de los Próceres en la capital, donde usualmente se llevan a cabo los desfiles, y se pudo constatar cómo niños y adultos disfrutan de los días de esparcimiento, aunque no todos toman las medidas de protección. Bueno, por lo menos el parque está abarrotado bastante. Tú sabes cómo somos nosotros los venezolanos. Aquí hay unos que le prestan atención, otros que no. Otros aprovechan la ocasión para hacer algo de dinero adicional vendiendo productos relacionados con la festividad, como papel picado, palomitas de maíz, obleas, etcétera. Por ello, por los niños más que todo, que son los que merecen disfrutar, pues como nosotros cuando éramos muchachos. Referente a la pandemia, bueno, la gente se está tomando sus precauciones y eso es lo más importante. El gobierno del país sudamericano ha señalado que promueve eventos recreativos como bailoterapias, concursos de disfraces, pequeñas comparsas, juegos, siguiendo la tradición para el disfrute de sus ciudadanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Una de las leyendas más antiguas de América Latina fue fusionada con acontecimientos políticos que sacudieron a Guatemala para la creación de una película que hoy está nominada a los premios Globos de Oro. Alonso Castillo nos tiene más detalles. Entre la leyenda y la realidad, el horror y la impunidad, el espectador conocerá la vida del general Enrique Monteverde, quien enfrenta un proceso penal por haber liderado el genocidio guatemalteco en el Triángulo Ixil. Según el director Jairo Bustamante, la cinta amalgama el mito de una mujer que ahogó a sus hijos con uno de los momentos más dolorosos de la historia reciente en Guatemala. Guatemala es una madre tierra que está cansada de llorar a sus desaparecidos. Siempre se ha creído que los indígenas son inferiores. Y entonces es muy fácil hacerle daño a alguien que es inferior. Al quedar absuelto de los cargos y evitar una condena por crímenes de lesa humanidad, el militar regresa a su casa, en donde su vida se ve trastornada por un llanto inmemorial. ¿Esa máscara se la quitan por la noche? ¿Por la noche habrá algo de humanidad que los vuelve a la culpabilidad? ¿Habrán gritos que los despiertan? Cuando la protagonista Alma, una mujer indígena, entra a trabajar al hogar del dictador, se comienzan a escuchar sollozos que hacen eco en las paredes y quizás en la conciencia de quienes han provocado cascadas de lágrimas. El arquetipo de los dictadores latinoamericanos, que siempre murieron o están muriendo con esa máscara de héroes. Con el terror, el cineasta busca detonar la reflexión del genocidio para nunca olvidar, obtener justicia y buscar la verdad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y los dejamos por hoy con las imágenes del carnaval de Mardi Gras, tradicionalmente celebrado en los estados de Nueva Orleans, Alabama y Mississippi, cada martes previo al inicio de la Cuaresma. A pesar de que este año, debido a las restricciones, fueron cancelados todos los desfiles, mientras los residentes decoraron sus casas con flores y mariposas para el deleite de los transeúntes. Gracias a ustedes por su sintonía. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.